Y bueno, vamos a resolver el problema número 55 que me dice, ¿cuál de estas funciones es creciente? Bueno, primero que nada debemos de saber qué es una función creciente. Una función creciente es aquella que en su gráfica crece tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. Es decir, una función creciente es esto. Va a ir creciendo, 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 tanto en X como en Y. Si se dan cuenta, está creciendo en ambos lados. De hecho, esto que está aquí, supongamos esto directamente no es una función creciente, porque aunque sí está creciendo en el eje de las Y, podemos darnos cuenta que está subiendo y puede llegar hasta el infinito positivo en el eje de las Y, en el eje de las X está siendo negativo, se está pasando para los números negativos y puede llegar hasta menos infinito. Por lo tanto, esto no es una función creciente, aunque parezca serlo, esto sí es una función creciente. Ahora, una vez que nosotros ya vimos que es una función creciente, que es aquella que crece tanto en el eje de las X como en el eje de las Y, vamos a ver cuál de estas funciones es una función creciente. Bueno, tenemos dos opciones para poder sacar una función creciente. La primera es agarrar un intervalo de números y graficarlos. Agarrar un intervalo de números y graficar todas estas funciones, ¿no? Y ya las gráficas resultantes nos fijamos cuál tiene la forma de que va creciendo tanto en X como en Y esa va a ser la función creciente. O tenemos la opción de la definición que me dice que si X1 es menor a X2, si, solo si la función evaluada en X1 es menor a la función evaluada en X2, esto va a ser una función creciente. Esta flecha significa sí, solo sí. Es decir, debe de cumplir con esto y con esto. Porque yo puedo agarrar, por ejemplo, aquí un X1, yo le puedo dar un valor de 2 menor a X2, por ejemplo 5, y f de X1, o sea, la función evaluada en 2, me puede dar una cosa que sea mayor a la función evaluada en 5. Entonces, vamos a ver cuál de estas funciones cumple con esta regla y de ahí vamos a determinar cuál es una función creciente. Entonces, lo voy a hacer primero a partir de la definición. No importa nosotros cuántos valores agarremos, pueden ser nada más 2, no hay ningún problema, o pueden ser un montón, pero siempre y cuando todos cumplan, ¿no? Entonces, voy a utilizar la definición primero para determinar cuál de estas es una función creciente y después, por medio de gráfica, voy a ver cuál es una función creciente. Entonces, vamos a empezar. Primero, para todas las funciones, para todas, voy a dar el valor de 0 en x1 y el valor de 1 en x2. Para todas, ¿eh? Para todas. Entonces, primero vamos a empezar con el inciso A. Dice que tengo la f de x igual a menos 3x. Por lo tanto, voy a evaluar esta función tanto en 0 como en 1, ¿ok? ¿Cómo evalúo la función? Recuerden, f de el número al que voy a evaluar, en este caso es 0, va a ser igual a menos 3 por, y todos los lugares donde yo vea una x, voy a poner el número al que estoy evaluando, en este caso es un 0. En lugar de una x pongo un 0. ¿Cuánto es menos 3 por 0? 0, ¿ah? Entonces, voy a evaluar en 1. F de 1 va a ser igual a menos 3 por... ¿Cuánto es menos 3 por 1? Pues menos por más es menos, 3 por 1 es 3. Y vean, aquí ya salió lo primerito que les dije. O sea, yo estoy dando un x1 que es 0, un x2 que es 1. Estamos de acuerdo que 0 es menor que 1. Ok, 0 es menor que 1. Sí cumple, está bien, está suculento. Pero vean, aquí la función evaluada en 0, me da 0 menor que, y la función evaluada en 1 me da menos 3. ¿0 es menor que menos 3? No, ¿verdad? 0 es mayor que menos 3. Por lo tanto, esta función no cumple con ser una función creciente. Así que esta queda descartada. Bueno, vamos a evaluar la otra función. Una vez más les repito, lo voy a hacer con la definición y a partir de gráfica. Cualquiera de las dos opciones que ustedes quieran, está bastante bien, está bastante suculento. La definición es muchísimo más rápida. Ahora, para f de x igual a 3 menos x, 3 a la menos x, voy a evaluar f de 0.
f de 0 es igual a 3 a la menos 0. Recordemos que el 0 no tiene signo, entonces sería 3 a la 0. ¿Cuánto es 3 a la 0? Cualquier cosa elevada a la 0, ¿cuánto es? 1, ¿verdad? ¿Sí o no? Cualquier cosa elevada a la 0 es 1. ¿Sí o no? ¿Todos de acuerdo? Entonces, ahora vamos a hacer f de 1. Esto va a ser igual a 3 a la menos 1. ¿Cuánto es 3 a la menos 1? No podemos decir que es menos 3, ¿verdad? No, no, no. No, no, no. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? 3 a la menos 1 por medio de leyes de los exponentes, que me dice que cuando tengo a la menos m es igual a 1 entre a la m. Es decir, cuando yo tengo una base elevada a un exponente negativo, yo lo puedo pasar como 1 entre esa base, pero cambiando el signo del exponente. Entonces, en lugar de poner 3 a la menos 1, puedo poner 1 sobre 3, ¿sí o no? Bueno, 1 sobre 3 a la 1, pero recuerden que el 1 no es necesario ponerlo cuando es positivo. Entonces sería 1 sobre 3 a la 1, ¿no? Pero pues es lo mismo. Y bueno, y cuando el 1 está en potencia, ¿no? Porque aquí el 1 sí es importante ponerlo, obviamente. ¿Y cuánto es un tercio? Un tercio es 0.3, ¿no? Por ahí 0.3. Entonces, vamos a ver. Cumple con 0, es menor que 1, ¿sí? x1 es menor que x2, cumple con eso. F de x1 menor a f de x2. A ver, la primera es 1 menor a 0.3. 1 es menor a 0.3. No, 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 no. ¿Qué pasó ahí, amiguitos? 1 es mayor a 0.3. Por lo tanto, la b tampoco cumple con ser una función creciente. Ahora vamos a ver. Vamos a evaluar la función c. Decimos que tenemos f de x es igual a 3 entre x. F de 0, evaluada en 0, sería 3 entre 0. Y bueno, para empezar, ¿esto qué es? 3 entre 0, ¿qué es? El que me diga que es 0 le rompo su madre, ¿eh? 3 entre 0 es una indeterminación, ¿sí o no? 3 entre 0 es una operación no definida en el campo de los números reales. A veces se puede tomar como infinito. Pero 3 entre 0 no existe, no está definido en el campo de los números reales, no tiene un valor. Tal vez lo que algunos pensaron antes de que dijera lo otro es 0 entre 3, esto sí es 0, sí, sí, sí. Cuando el 0 está en el denominador, es indeterminado. Cuando el 0 está en el numerador, sí es 0. Entonces, bueno, aquí se indetermina para empezar. Ahora, f de 1, ¿cuánto es? 3 entre 1 y esto es igual a 3, ¿sí o no? Entonces, bueno, para empezar, esto es un indeterminado, no es un valor. No podemos definir si realmente es mayor que 3 o menor que 3. E incluso si utilizamos la definición de los límites en el que me dice que cualquier cosa entre 0 es infinito, pues aún así, 0 no va a ser menor a 3, ni de broma, ¿no? Entonces, pues no, 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 no. Esta tampoco cumple. Vamos a borrarla. Se muere. Y vamos a hacer esto. Bueno, obviamente ya por eliminación nos queda esta. Y esta debe de cumplir. Si no cumple, pues no sé qué está haciendo ahí la UNAM. Entonces vamos a hacer f de x es igual a x cúbica. Vamos a ver primero f de 0. ¿Cuánto es 0 al cubo? Pues 0. 0 por 0 por 0, pues 0. F a la... f de 1 sería 1 al cubo, ¿sí o no? ¿Cuánto es 1 al cubo? 1 por 1 es 1, por 1 es 1. Entonces, recuerden que el 1 elevado a cualquier potencia siempre va a dar 1. Entonces, esto me daría 1. Y vamos a ver, cumple con 0 es menor que 1, ajá. Y cumple con la evaluación, cuando es evaluada en 0 es 0, menor que. Cuando es evaluada en 1, también es 1. Ahí está. Por lo tanto, esta función es la única que cumple con la definición. Esta función sí es creciente. La respuesta es D, es creciente. Suculento. Vamos a hacerlo a partir de la gráfica. La verdad, yo creo que este programa va a durar como 20 minutos porque graficar es un lío, es un lío. Bueno, no es un lío, realmente no es un lío, pero es un poco tardado porque necesitamos agarrar un intervalo de números, ¿no? No voy a agarrar un intervalo de números tan grande. Voy a agarrar un intervalo de números de menos 2 a 2, ¿ok? Entonces voy a agarrar este intervalo de números. Bueno, sí los voy a tomar estos. Y voy a agarrar y tabular todas estas funciones en este intervalo de menos 2 a 2, porque así es como se grafica una función, ¿no? Tabulando. Bueno, también podemos hacerlo mediante derivadas, pero todavía no hacemos eso.
Vamos a ver, vamos a evaluar esta primero. Entonces, primero que nada decimos que tenemos una x y tenemos una f de x. Ajá. Entonces, solamente, ahí está. Solamente así, rápido. Vamos a recordar unas cuantas cosas. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Ahí está. Así nomás quedó, ¿no? Como decía nuestro ícono nacional. Bueno, así rápidamente, debemos de saber que cuando nosotros evaluemos una función en este valor, me va a dar un valor. Este menos 2 me va a dar otra cosa aquí. El conjunto de esto se le va a conocer como imagen. Y también debemos de saber que, una cosa muy importante, la f de x también puede ser escrita como y de x o simplemente como y. Por lo tanto, al tabular nosotros vamos a generar un punto en coordenadas x, y así es como vamos a graficar. Pero bueno, para poder sacar la f de x es una función dependiente. Se refiere a que es una función dependiente porque depende del valor de x para que f de x tenga un valor. Entonces, vamos a ver qué hacer. Decimos que primero f de x es igual a menos 3x. Voy a evaluar esta función menos 3x en todos estos valores que estoy dando para tabular. Sería f de menos 2 igual a f de menos 1 igual a f de 0 igual a... Bueno, primero vamos a hacer esto. Sería menos 3 por menos 2. Esto es igual a menos por menos es más. 3 por 2 son 6. Ponemos aquí el 6. Ahora, menos 3 por menos 1. Esto es igual a menos por menos son más. 3 por 1 son 3. Ponemos aquí el 3. Menos 3 por 0 es igual a 0. Pues aquí ponemos el 0. Pues ahí está, ¿no? Ya tenemos evaluados esos tres primeros valores. Ahora vamos a evaluar el 1 y el 2. Sería f de 1 es igual a menos 3 por 1. Esto es igual a menos por más es menos. 3 por 1 son 3. Esto es menos 3. Ahí está, entonces f de 2 es igual a menos 3 por 2. Menos por más es menos. 3 por 2 son 6. Ahí está. Menos 6. Vamos a graficarla. ¿Ya lo copiaron? Suculento. Ahora, bueno, ya una vez que evaluamos, vamos a graficarla nada más para ver cómo sale un pedacito de gráfica resultante, porque pues, obviamente con este pequeño intervalo no vamos a tener toda la gráfica, pero bueno, vamos a ver qué sale. Primero, recuerden, me está generando puntos con coordenadas x, y. Por lo tanto, en x va a valer menos 2, en y va a valer 6. Así que vamos a primero ubicar menos 1, menos 2, 1, 2, 3, no es necesario más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí sí es necesario. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 6. Ahí está. Entonces, primero me dice que es menos 2,6. Menos 2,6. Ahí está. Ese es el primer punto. Menos 1,3. Menos 1,3. Aquí está. Ahora es 0,0. Aquí está. Ahora es 1, menos 3. 1, menos 3. Aquí está. Después es 2, menos 6. Aquí está. Y pues vean. Esto me da ahí. Bueno, supongamos que si unimos los puntos bien, ¿no? Ahí está. En realidad es una línea recta, ¿no? Porque es una función lineal. Recuerden que las funciones lineales siempre me dan una línea recta. Entonces, bueno, esto no es una función creciente. No. Porque esta, aunque la hagamos desde infinito hasta menos infinito, va a ser esta. Va a ser eso, una recta, ¿no? No está creciendo en el eje de las X ni en el eje de las Y. Solamente está creciendo en el eje de las Y, ¿verdad? En el eje de las X está yendo a los negativos. Entonces, ahí ya habíamos visto, aparte por definición, que esto no es una función creciente. No. Entonces, ahí está. No es una función creciente, la descartamos. Es más, y como ya la descartamos, ya quedó deshonrada, así que vamos a borrarla. Ahora, vamos a tener que evaluar lo mismo, Lo mismo. Borro estos porque los números a evaluar van a ser exactamente los mismos, que va a ser menos 2, menos 1, 0 y 1 y 2. Entonces, vamos a evaluar. Primero sería f de menos 2 es igual a 3 a la menos 2 a la menos, véanme, para ahí mi piernita ya estaba haciendo una pendejada, ¿no? Entonces, f de menos 2
es igual a 3 a la menos, ajá, ya tiene un menos aquí, y x va a valer menos 2, ajá, entonces esto sería igual a 3 a la menos por menos es más 2, y esto sería 3 al cuadrado, ¿sí o no? Ahí está. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 9, 3 por 3 es 9, ¿sí o no? Ahora, f de menos 1, esto es igual a 3 a la menos, el signo que ya estaba ahí, menos 1, que es lo que vale x, esto es igual a 3 a la 1 positivo, y esto es igual a 3, ¿sí o no? Ahora, f de 0 es igual a 3 a la menos 0, eso es igual a 3 a la 0, y 3 a la 0 es 1, ¿verdad? Ahí está, aquí va un 3, aquí va un 1, vamos al 1, ahora sí, f de 1 es igual a 3 a la menos 1, que esto es igual a 1 sobre 3, mediante ley de los exponentes, ¿verdad? Ya lo vimos, y esto es punto 3, ¿no? O sea, aquí tenemos un punto 3, y por último, f de 2 es igual a 3 a la menos 2, esto es igual a 1 entre 3 al cuadrado, y esto es igual a 1 sobre 9. ¿Cuánto es 1 sobre 9? Como punto 1, ¿no? Bueno, punto 10 y algo. Entonces ahí está, en un punto 1. Vamos a graficarla, vamos a darle sabrontosaurio suculento, chocolatosamente suculento. Entonces, primero graficamos el punto menos 2,9. Recuerden que es x, y. Entonces, esto sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí está, si sé contar. 1, 2, 1 y 2. Ahí está, así nomás queda. Entonces es menos 2,9. O sea, aquí el punto. Menos 1,3. Aquí el punto. 0,1. 0 en x. 1 en y. O sea, acá. 1,3, o sea, por acá, y 2,1, o sea, por acá. Entonces, vean, si nos damos cuenta, esto está haciendo, pues lo que les dije al inicio. Aunque parezca que esta función sí está creciendo, sí, obviamente sí está creciendo en y sí está creciendo mucho, pero pues esto no está creciendo en x, por lo tanto, no es una función creciente, así que pues también se queda deshonrada y la borramos. Ya no la quiero ver. Entonces vamos a hacer esta y por último esta. Borramos esto, 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 esto y esto. Vamos a evaluar esta función, pero antes voy a parar el video porque solamente puedo grabar 20 minutos por cada video, entonces vamos a cortarlo y darle al otro. Y bueno, vamos a evaluar. Yo les dije que este video iba a durar mucho. Bueno, este problema nada más. Porque así es lo que pasa, ¿no? Con tabulación. Tabulación es muy tardado. De hecho, bueno, no sé ahorita cuánto haya salido, pero les apuesto lo que quieran a que no son más de 7 minutos en lo de definición. Tabulación se llevó todo el tiempo. Entonces vamos a decir que es f de menos 2 igual a 3 entre menos 2. Más entre menos es menos. 3 medios es 1.5. Ahora f de menos 1 es igual a 3 entre menos 1, más entre menos es menos, 3 entre 1 son 3. F de 0 es igual a 3 entre 0, esto es igual a indeterminado, ahí va a ser un corte de función. Ahora f de 1 va a ser igual a 3 entre 1, esto es igual a 3, ¿sí o no? Y por último, f de 2 va a ser igual a 3 medios y esto es 1.5 positivo. Entonces tenemos aquí menos 1.5, menos 3, se corta la función 3 y 1.5. Ahí está. Vamos a graficarlo. Es un lío graficar, es un lío graficar. Es un león. Para los que hayan jugado Resident Evil me entenderán. Entonces, esto es menos 1, menos 2, 1, 2, 1, 2, 3, 3 nada más. 1, 2, 3, nada más 3. Entonces empezamos menos 2, menos 1.5. O sea, por aquí está el primer punto. Ahora, menos 1, menos 3. Aquí está el otro punto. 0, se indetermina, ¿no? Entonces 1,3 es otro punto. ¿Dónde está 1,3? Aquí. Y después es 2,1.5. O sea, aquí. Entonces, si nos damos cuenta, para empezar son gráficas diferentes, ¿no? De hecho, esta función va a ser esto, esta función va a ser esto.
O sea, nos va a generar esta gráfica. Obviamente yo nada más estoy sacando 2 puntos y me van a decir, oye Archer, ¿cómo demonios sabes que tiene esta forma? Bueno, pues por experiencia ya sabes más o menos qué forma tienen las funciones y cómo se van a graficar. Entonces yo sé que hace esto, ¿no? Yo sé que hace este comportamiento. Entonces, bueno, pues esto no es una función creciente. Entonces esta queda descartada, se va, se muere. Y bueno, vamos a hacer la última, que es una función cúbica. Es una función cúbica. Entonces, pues vamos a evaluarla. Ya sabemos que esta sí es una función creciente. No es tan necesario evaluarla, pero bueno. F de menos 2 es igual a menos 2 al cubo, ¿sí o no? F de menos 1 es igual a menos 1 al cubo. F de 0 es igual a 0 al cubo. F de 1 es igual a 1 al cubo. Y F de 2 es igual a 2 al cubo. Ahí está. ¿Cuánto es menos 2 al cubo? Recuérdenlo, muy importante. Si tenemos un número negativo, negativo, elevado a una potencia par, o sea, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Cuando está elevado a una potencia par, un número negativo, el resultado es positivo. Cuando un número negativo está elevado a una potencia impar, como en este caso, el resultado es negativo. Entonces, para empezar es menos. 2 al cubo, ¿cuánto es 2 al cubo? 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8. Entonces tenemos un menos 8. Vamos a ahorrar esto ya todo así, descaradamente, ¿no? Entonces esto sería menos 8. Ahora tenemos menos 1 al cubo, también como es una potencia impar, entonces es menos 1 al cubo, pues es 1. Menos 1. 0 al cubo, pues es 0. 1 al cubo, pues es 1. 2 al cubo, pues es 8, positivo. Ahora sí ya no necesito borrarlo porque ya tengo espacio. Entonces vamos a graficarlo, vamos a hacerlo ampliado. Menos 2, menos 1, 1 y 2. Y sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Entonces, eso sería 8, eso sería menos 8 y empezamos. Menos 2, menos 8, o sea, acá. Después, menos 1,1, o sea, acá. Después es 0,0, o sea, acá. Después es 1,1, ¿verdad? 1,1, o sea, acá. Después es 2,8. 2,8. ¿Sí dices bien este? Menos 2, menos 8. Ah, sí. Entonces vean. Uf, papá. Esto sí es una función creciente, ¿sí o no? Esto va a crecer. Está creciendo mucho. Entonces, pues automáticamente esto es una función creciente. No sé por qué siento que el menos 2,8 lo grafiqué mal. Pero bueno, así vamos a dejarlo. Entonces, bueno, esto podemos ver que sí es una función creciente. Está creciendo en Y, está creciendo en X. Se va haciendo cada vez más positivo en X, cada vez más positivo en Y. Esto automáticamente es una función creciente. Por definición ya también habíamos visto que es una función creciente. Entonces, ¿qué estoy haciendo? El resultado es la D. La D es una función creciente. Y solamente así, ya muy rápido. Vamos a ver una cosa así súper rápida. Y bueno, vamos a ver algo así muy rápido. Por ejemplo, si nosotros tenemos x, x al cuadrado, 2 a la x y x factorial. Ajá. Bueno, muy importante. Las gráficas de x cuando son lineales, pues nada más van a ser una recta. Cuando son cuadráticas, puede que en algún punto sean más chiquitas que las lineales, pero van a empezar a crecer. Las de una base numérica elevada a una función, bueno, a una x, crece muchísimo más que una función exponencial. Y un factorial, pues es muy grotesco. El factorial crece muy grotesco. Entonces, bueno, solamente para que se den una idea, casi siempre cuando tengamos pues funciones elevadas a un exponente, van a crecer de manera pues exponencial. O sea, muy grande. A menos que tengamos una base elevada a un exponente, una base elevada a una x o un factorial, ahí sí estas funciones van a ser muchísimo más crecientes que cualquier otra, pero mientras tengamos un x cúbica, x cuarta, x quinta o cosas así, pues va a crecer mucho, ¿no? Y no importa que nos pongan comparado a x quinta, x cuarta, x cúbica, x cuadrada,
mientras no sea una base elevada a una x o un factorial, siempre van a crecer más estas funciones. Entonces, nada más así para que se den una idea súper rápido y no pierdan el tiempo haciendo estas banalidades. Pero bueno, no tiene nada de malo hacerlo, nada de malo. De hecho está bastante bien, está bastante suculento, porque así pues ya vimos cómo hacerlo mediante la graficación de funciones y ya vimos cómo hacerlo mediante definición, ¿sí o no? Entonces, bueno, este sería el resultado de este problema. El resultado es d, f de x igual a x cúbica. Y bueno, nos vemos en el próximo... Ay, ¿qué estoy haciendo? Voy a seguir grabando problemas, olviden eso. Pero síganme en mis redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook. Bueno, este problema lo vale, ¿no? Duró como 25 minutos solo un problema. Vale automáticamente que me sigan en mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Aparecen por aquí. Y bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio.